20 años. Somos radio. Somos comunidad. Cuando la noche abre espacio para pensar, una mirada desde adentro, una experiencia de lo humano. A todos, a todas. Soy Jorge Pardés y están escuchando De lo Humano. Aquí, en la Radio de las Madres, AM 530. Esperamos sus mensajes de WhatsApp al 11 3200 0530 o pueden escribirnos a la producción de lo Humano al 11 3680 7429 para construir comunicación de ida y vuelta. Agradecemos el acompañamiento de la Unión Obrera Molinera Argentina y agradecemos especialmente a las madres de Plaza de Mayo, a Eve, que nos abrió las puertas de esta radio, y a todo el equipo de la AM 530. Prepárense para compartir una mirada y una experiencia. Vivimos tiempos intensos, atravesados por el ruido, la confrontación y la velocidad, donde muchas veces reaccionamos antes de comprender. Una mirada sobre este tiempo nos permite afirmar que vivimos en un mundo deshumanizado, y frente a eso aparece una elección: humanismo o antihumanismo. En De lo Humano queremos detenernos un momento, mirar la actualidad desde otra perspectiva, preguntarnos qué significa poner al ser humano en el centro y cómo esa mirada atraviesa la política, la cultura, la comunicación, la economía y nuestra vida cotidiana. Por eso, en este programa intentaremos algo distinto: ponerle a lo que vivimos una mirada desde adentro, una experiencia de lo humano. Una noche fría en Buenos Aires, húmeda, llueve, no llueve, nos anticipa un fin de semana para andar abrigadito. Aquí en todo el país, en la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, el intenso frío es el marco que potencia una movilización inimaginable, considerando el clima que está haciendo en estos momentos. Están pidiendo la renuncia del gobernador y también, ya que estamos, de la del presidente. El descomunal ajuste se potencia con el frío, la quita de subsidios al gas y lo caro que están los alimentos. Parece que quieren desmaterializar a los santacruceños para que Thiel meta su mega data center, o para decirlo en criollo, fábricas de inteligencia artificial, IA. El concepto es importante entenderlo. Es que la inteligencia artificial no vive en la nube, como dicen. Necesita una infraestructura física gigantesca con miles o cientos de miles de procesadores extremadamente potentes trabajando simultáneamente. Estas máquinas consumen enormes cantidades de electricidad y generan muchísimo calor, que hay que disiparlo permanentemente. Por eso el territorio empieza a convertirse en un recurso estratégico para la inteligencia artificial. Necesita energía abundante y barata, condiciones favorables para refrigerar y disponibilidad de suelo
e infraestructura. El agua es muy importante, aunque esto está cambiando últimamente. Un clima frío sigue siendo una gran ventaja. La Patagonia está siendo mirada como territorio para la Mega Data Centers de inteligencia artificial. En 2025 se anunció un proyecto vinculado a OpenAI y Sur Energy de hasta $25.000 millones. Eso se discute con la ley de tierras. Eso es soberanía. No se busca territorio solamente para la agricultura, la minería, el petróleo y especulación inmobiliaria. Aparece otro interés. Territorio para almacenar y procesar datos y producir inteligencia artificial. Por eso hay que sacar a las personas, desaparecerlas, desmaterializarlas porque molestan. ¿Y qué se hace con ellas? Eso lo de menos. Y Argentina todavía no tiene una regulación específica para mega data centers. Y estos muchachos se la están haciendo a medida. Disculpe si no entiende lo que canto. Tal vez hablamos lenguas diferentes. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted siempre derrocha madrugadas hablando de los cielos de otras tierras. En cambio, yo comienzo mi jornada contenta de estar bajo estas estrellas. En cambio, yo comienzo mi jornada contenta de estar bajo estas estrellas. Disculpe si no me entiende, disculpe si no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Disculpe si lo digo a mi manera. Usted siembra rencor y yo esperanza. Usted envidia de otro su bandera y yo adoro mi celeste y blanca. Usted envidia de otro su bandera y yo adoro mi celeste y blanca. Yo soy como el hornero y me retobo. Mi patria es mi nido y la defiendo. En cambio, ustedes son como los tordos que quieren empollar en nido ajeno. En cambio, ustedes son como los tordos que quieren empollar en nido ajeno. Disculpe si no me entiende, disculpe si no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente
y yo Escuchamos soy esta hermosa canción, de mi pueblo. Disculpe, de Hugo Ferrari, inmortalizada por Hernán Figueroa Reyes, pero en una versión de Guadalupe Farías Gómez, sobrina del Chango y de Marián Farías Gómez. Claramente la elegimos por la belleza, la poesía con la que habla de esa realidad que vivimos hoy los argentinos. Por ejemplo, usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. O usted derrocha madrugadas hablando de los cielos de otras tierras y yo comienzo mi jornada contento de estar bajo estas estrellas. Y les tiro otra más. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Esa me la acuerdo porque la cantaba a los gritos cuando era chiquito con mi viejo. O los dejo tranquilos, ya con una más. Usted siembra rencor y yo esperanza. O usted envidia de otro su bandera y yo adoro mi celeste y blanca. O la alegoría de los pájaros, una hermosura la letra para mí, una exquisitez para explicar el peligro de la desintegración nacional que estamos viviendo. Lo cierto es que día a día van evidenciándose el deterioro económico que vivimos por goteo, pero sin tregua, como la gota que horada la piedra, pero hay que ver si alcanza el agua y cuánto resiste la piedra. Algunos datos. Esta semana supimos que el 87% de los empleados estatales está endeudado, que esa condición precariza la vida y enferma, dijo Aguiar de ATE, que no habrá salvataje estatal, ese lo dice el presidente del Banco Central, Bausili, que el empleo privado, las ventas minoristas, la esperanza, siguen cayendo. Más de 6 millones de argentinos están endeudados con las billeteras virtuales y Vila y Manzano siguen haciendo negocio. Edenor se quedó con Metrogas. Todas esas cositas esta semana, Que la movilización a San Cayetano fue multitudinaria, pidiendo trabajo. Que la Iglesia, el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, llamó a no resignarse ni naturalizar la desigualdad. Que las universidades siguen reclamando que el gobierno cumpla la ley y no hay paro que las haga escuchar, pero siguen los paros. Y el vocero Adrián Rabier blanquea que el dólar va a aumentar y produce un tembladeral. Y confiesa que los fondos del impuesto a los combustibles que debiera ir para reparar rutas por ley es usado para otras cosas. ¿Quién sabe cuáles? ¿A Rabier lo hacen pisar el palito a propósito o es medio torpe? Para mí es completamente planificado todo. Avisa y luego no produce tanto espanto. Los números no cierran y eso va quedando bien clarito. Esperemos y hagamos para que la sociedad vaya tomando conciencia. Nos están llevando puestos, pero si querés números, escuchemos a Roberto Feletti en C5N con Borroni. A ver, no hay plata para la inversión pública, ¿no? No hay plata para las universidades, no hay plata para las jubilaciones. Y la deuda aumentó 108.000 millones de dólares desde que está Caputo de ministro. 108.000 millones de dólares. Y ajustaron la inversión pública, ajustaron el sistema previsional, ajustaron el sistema universitario, ahora ajustan a provincias y municipios. ¿Y ese esfuerzo para dónde está? Entraron al país desde que están 82.000 millones de dólares netos. 44.000 millones de dólares de superávit, 23.000 millones de dólares del blanqueo, 15.000 millones de dólares extras que dio el fondo como... ¿Y dónde fueron? En las reservas solo crecieron 22.000. ¿Dónde fueron los 60.000 millones de dólares que faltan? Y encima aumentaron la deuda. Se están llevando puesta la Argentina.
Clarito, clarito, ¿no? Les va saliendo bastante bien el choreo, pero algunas piedras se encuentran en el camino. La diputada Pagano, que viene de La Libertad Avanza, no es CAE, les va haciendo evidente el modus operandi con denuncias penales que salpican a todos. Pone en evidencia el uso de los fondos del impuesto a los combustibles, cómo los usan para coimear. Funcionarios, gobernadores, flor de lío está armando doña Pagano. Por ahí la vemos candidatearse a presidenta. Data maneja. Hasta lista de precios de las leyes anunció que tenía. No sé si las publicó o no. Tolosa Paz también, junto con un grupo de diputados, denunció el tema de los combustibles en estos días. Y en el Senado, la oposición quiere citar a Santilli y a Caputo para que expliquen por qué desviaron los fondos de los combustibles para el bendito equilibrio fiscal. ¿Qué les pide el fondo a la senadora? La senadora Ana Marx es la que encabeza todas estas iniciativas en el Senado. Ojo, todas mujeres, Atenti. Mientras tanto, el gobierno discrimina a los migrantes, les quiere cobrar la atención médica. Es un truco casi como para distraer, porque el significado que tienen esos que ellos llaman los tours sanitarios es absolutamente insignificante. Y cuando le quieren sacar la cobertura médica a los inmigrantes, están hablando de que se la van a sacar a argentinos, porque dicen argentinos que tienen su documento, en ese sentido, argentinos, porque tienen su DNI, pero dicen que si no tienen la residencia permanente, les van a cobrar. Y los que no tienen residencia permanente son el 50% de los que tienen DNI que no le terminan de dar la residencia permanente, porque los trámites en migraciones son un horror. Desde que asumió Milei, no salen residencias permanentes por ningún lado. Entonces, es una encerrona con la que quieren hacer humo y, por otro lado, atentar contra los más vulnerables. Ya no pueden ni siquiera amparar a Adorni, que tiene que ir a explicar claramente a la justicia con un poco más de seriedad que a través del pendrive, qué pasó con el bendito, con todos los recursos que aparecen en su patrimonio, con todo el dinero que aparece en su patrimonio. ¿De dónde salió esto? Este es un gobierno nefasto, es un gobierno cipayo, vendepatria. Es todo lo que nadie quiere, ni los que lo sostienen, porque nadie puede querer tanta desidia o tanta... Señor presidente, el pueblo quiere saber el porqué de muchas cosas que están pasando. Prometiste cambiar todo y nos desarmás el país. Tu motosierra no cura, nos carcome la raíz. Tu motosierra nos quitó la salud y la educación. Dijiste no hay plata, pero duplicas las ideas para espiar a la contra. ¿Qué pasó con tus promesas? ¿Dónde quedó el ideal de libertad y de una gran nación? ¿Por qué no se investiga la estafa de criptomonedas, la vergüenza nacional? ¿Y qué pasó con las coimas del 3%? Coimas, culpa y privilegio. La justicia está en silencio porque aumentas sueldo a tu Congreso y congelas el salario del obrero. Al jubilado le quitas remedios porque defendes al adorno y desprecias al humilde. Basta ya de tus mentiras, basta ya de este cruel ajuste. Y no cabe duda que con esto estamos hablando de soberanía y estamos hablando básicamente de
la propiedad de la tierra. Y la propiedad de la tierra es algo que se viene discutiendo en nuestra sociedad, en Occidente, desde hace muchísimo tiempo. Y en particular, lo que estaba oculto en el Congreso es exactamente esa discusión, la propiedad de la tierra. A mí se ha escuchado mucho sobre eso, pero me gustó mucho un editorial de Tenenbaum en otra radio, por supuesto, no lo tenemos a Tenenbaum en esta radio, que me gustaría que lo escuchen. No jodamos, y se afanaron todo desde tu tatarabuelo. Dijo lo siguiente, Venegas Lynch. Los Lázaro Báez de la vida, 415.000 hectáreas en la Patagonia. Los amigos del poder que compraban a precio de descuento. Sindicalistas que tienen campos en la provincia de Buenos Aires que ni el empresario más pudiente puede comprar. Eso es lo que nosotros veníamos a cambiar con la ley de tierras. ¿Te da ganas de discutir la propiedad de la tierra en serio? Bueno, a ver, ¿quiénes son los dueños de la tierra? ¿Y quién estaba antes? ¿Y quién estaba antes de antes? Poner Lázaro Báez, te la tomo, es un buen argumento. Vos, Venegas Lynch, tus tierras, ¿de dónde vienen? Las tierras de Patricia Burrich, ¿de dónde vienen? ¿Quién vendió las primeras tierras? No fue hace mucho, fue hace 200 años. O sea, no es que tenés que ir hace 5.000 como estamos discutiendo. Discutamos en serio toda la tierra. De las personas que vivan a Milei en la rural, ¿de dónde sacaron las tierras? ¿Cómo fue? ¿Lo vamos para atrás en serio? No empecemos que el primer chorro fue Lázaro Báez, porque fue un chorro. Pero antes de eso, ¿no hubo un chorro que se llamaba Venegas y otro que se llamaba Lynch? ¿No hubo un chorro que se llamaba Bullrich, otro Luro, otro Pueyrredón? Hablemos de los chorros de la tierra y vamos a encontrar un montón de chorros. O la historia empieza con el kirchnerismo. Y no estoy diciendo una boludez porque hay algo como muy de fondo en esta historia. Pareciera que de repente aterrizan los blancos como Venegas Lynch, los de doble apellido, triple, cuádruple y quíntuple apellido, y dan lecciones sobre quién es ladrón y quién es honesto en este país. No jodamos. Y se afanaron todo desde tu tatarabuelo. Esa familias de doble apellido se robaron la tierra de este país, la alambraron, hicieron un nivel de concentración de tierras que hizo imposible que este país se desarrolle como Estados Unidos. Y ahora me hablas de Lázaro Báez. Y así siguió también la discusión. También Miriam Bregman se expresó con respecto a esto y dejó absolutamente claro, desde lo jurídico también, los errores que comete, entre otras, Patricia Bullrich. Propiedad es la que cambia de dueño, la soberanía no. Bueno, la verdad es que es una de las brutalidades más grandes que conocí. Se ve que no pasó por la escuela secundaria porque si hubiese cursado educación cívica, creo que se llamaba en ese momento, se hubiese enterado que uno de los elementos constitutivos de la soberanía es el territorio. Si a esto se lo relaciona con las leyes que se han aprobado con complicidades, por supuesto, bajo el gobierno de Javier Milei, donde se establece que quienes lleven adelante proyectos tienen prioridad en el uso de los recursos, los bienes comunes naturales, pero que además se prorroga la jurisdicción, que es una jurisdicción extranjera para evaluar proyectos ligados al RIGI o al SuperRIGI, ahí notamos que claramente es una entrega de eso. Y bueno, así fue, eso es el tema de fondo. Y mientras tanto, fuera del Congreso, se reprimía a la gente que pacíficamente venía a expresar desde su lugar, desde su convicción, por qué no quería que se le vendieran tierras a extranjeros indiscriminadamente. Ya lo habían bajado, pero seguía la ley de fuego que había que bajarla, seguían los desalojos express, una serie de elementos que integraban esa ley nefasta, tuvieron que bajar la parte del fuego, pero igual reprimieron ante una situación absolutamente pacífica. Y después, encima, protegen a los represores. Aparecieron las fotos del comisario Gauna y Monteoliva, del comisario Gauna apuntando directamente vestido de civil, y Monteoliva, la ministra de Defensa, salió a defenderlo. En este momento se presentó un proyecto también para interpelarla en el Congreso, dudo que venga, y Bullrich también salió rápidamente a desentenderse, a decir que no era su amigo. Alguien va a tener que explicar en algún momento esa represión que hubo en el Congreso. El día de la ley de tierras no puede quedar así, no tiene que quedar así en el olvido. La mejor reflexión al respecto que yo escuché sobre esto la hizo Amado Vudú en esta radio. Escuchémoslo.
Vine las últimas 6 cuadras caminando porque ya está todo vallado. Y tengo una mezcla de una calentura que vuelo con una tristeza descomunal. Vinculada a que tuve el orgullo, el honor de ser director de ANSES, ministro de Economía, vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, figura que hoy parece que no hay que hablar de que está proscripta, detenida, etcétera, etcétera. ¿Por qué quiero hablar de eso? Porque mientras caminaba entre vallas, policías, capote porque llueve y la mar en coche, la calentura tiene que ver con que durante 12 años y medio en la Argentina no hubo que vallar ningún edificio público. No hubo que pegarle a nadie por decir lo que tenía ganas de decir, por lo que se le cantaba decir. Entonces me parece, queridas votantas y votantes, que debiéramos reflexionar un poco sobre este hecho y poner las cosas en su lugar. ¿Qué tipo de gobierno queremos tener? Y también pedirle a la fuerza de seguridad, que son pobres, con salarios de pobres, que no se preparen con tanto ahínco para pedirle a los pobres que van a pedir también porque ellos cobren más. Son parte del pueblo, lo quieran ver o no. Y la ley que el gobierno pensaba sacar hoy adelante, que producto de cuestiones populares y políticas que, como por arte de la política, confluyeron en esta recular en chancleta del gobierno, por lo menos transitorio, tienen que ver también con su situación de vida. Que no pueden pegarle a los jubilados, porque ellos también van a ser jubilados. Y son sus hijos y sus nietos los que los van a cagar a palos, porque las fuerzas son endogámicas. Entonces, en el servicio penitenciario casi todos son hijos y nietos de penitenciarios. Yo digo, hablemos de las cosas populares. Se van a cagar a palo ustedes mismos, muchachas y muchachos. Y hoy veía ahí las rejas, las vallas, los machetes, las taser y el camión hidrante, que sepan que está apuntando contra ustedes. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La buena lectura ilumina, susurra sus sombras el cuerpo. De Daniel Viola, un poemario donde el autor nos invita a descubrir la poesía que emana del cuerpo y a escuchar lo que habita en nosotros. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a AM530somosradio.com.
y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Una mirada sobre nuestro tiempo. Una experiencia de lo humano. Referentes de distintos sectores del peronismo mantuvieron una reunión de alto nivel en Buenos Aires con el objetivo de empezar a ordenar la estrategia política de cara a la próxima elección presidencial. Participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, los gobernadores Ricardo Quintela, de La Rioja, Sergio Silioto, de La Pampa, Gildo Infran, de Formosa, Gustavo Melella, o Melela, de Tierra del Fuego, y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero. También participaron dos referentes importantes del peronismo, por un lado Sergio Massa, del Frente Renovador, y Máximo Kirchner, que puede haber ido por la Cámpora o por el Congreso partidario de Provincia de Buenos Aires, al que preside, o por Cristina. Cualquiera de esas formas igual le dan la entidad suficiente como para estar en esa reunión trascendente. También estuvieron Gerardo Martínez y José Mayans como presidentes de los bloques de ambas cámaras. La verdad que es una buena noticia. Es una buena noticia. Esperemos que se apuren, porque queda poco tiempo. Y la unidad por la unidad no es tan. Lo importante es que se vea hacia dónde se va a ir. Y que se apuren, porque Cristina está proscripta. Cristina sigue proscripta. Y la persecución a Cristina sigue. Los tres mosqueteros, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Basso, dispusieron nuevos embargos preventivos y medidas cautelares sobre inmuebles de los condenados en la causa Vialidad. La medida alcanzó también a Cristina. No es un decomiso definitivo, ni es que haya un remate inmediato. Solo se establece la indisponibilidad jurídica de los bienes, mientras avanza el proceso. Entre los bienes está el departamento de San José 1111, donde Cristina cumple la prisión domiciliaria. Y no cabe duda de que eso es significativo. Ese departamento tiene una carga alegórica muy importante, es casi un lugar de peregrinación para muchos de nosotros. ¿Qué fue eso? ¿Un golpe de efecto para contrarrestar la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? ¿Para eso lo hicieron? ¿Me van a decir que los tiempos procesales son independientes, que no tienen nada que ver una cosa con la otra? ¿Independientes como qué? ¿Como la justicia? ¿Como esta justicia? No cabe duda que esto es proscripción, es persecución política, y no dejaremos desde este programa de gritarlo en cada oportunidad que tengamos. Para variarles un poco mi argumento a favor de Cristina permanente y que no se cansen de mí diciendo Cristina libre, Cristina libre, Cristina libre, quiero que escuchen a este pibe que lo encontré en las redes. Yo soy peronista secas, no me considero de otra manera, pero mi rol de militante, mi rol de que me enseñaron en mi casa a tener determinados valores, de determinados códigos, me hacen bancar una compañera que le dio mucha felicidad al pueblo argentino y que bueno, la condenan por sus aciertos y no por sus errores, eso está muy claro.
y hay que tener una comprensión histórica de que siempre se persiguió al justicialismo desde su creación y obviamente previamente a otros gobiernos de raigambre popular, y algo será porque molestamos y somos el hecho maldito de un país. ¿Qué crees vos que es lo que más molesta del justicialismo? Y lo que más molesta es que siempre se resumía, veníamos hablando con un compañero que estaba acá, dice, nunca le van a perdonar a Perón, y lo decía Robustiano Patrón Costa, de que el obrero cuando hablaba con el patrón lo miraba a los ojos, y no solo que le miraba a los ojos, sino que también lo peleaba. Y creo que esa lucha constante por la dignidad del hombre les va a molestar siempre a las personas que detentan un poder puntual, porque no entienden cómo una persona con menos recursos se planta a la hora de demostrar las inequidades a las cuales están sometidos. ¿Y el peronismo hoy? Bueno, el peronismo estamos como siempre, uno cuando se pelea se reproduce, se puede pelear para adentro, se puede disentir, los leales siempre disienten, decía Dardo Cabo, pero los obsecuentes siempre traicionan. ¿Cómo es esa frase? ¿Cómo es? Los leales pueden disentir y los obsecuentes siempre traicionan. Podríamos estar en un proceso de muchas internas y de muchas diferencias políticas, tal vez de algunos compañeros para con Cristina, pero a la hora de que es como cuando vos estás peleado con tu hermana y un día a tu hermana le pasa algo y vos vas a estar a defenderla. Y cómo no hacerlo con una mujer que fue 2 veces presidenta, que fue vicepresidenta, que fue senadora, que fue todos los cargos, y no solamente eso, porque los cargos no hacen al hombre, los hombres hacen dignos a los lugares donde los ocupan. Le dio tanta felicidad y representó tanto al pueblo como ella. Los libros hablarán de ella, de los traidores, de los farautes, de los tipos que firman estas sentencias a escondidas, que piden vallas y todo. De eso van a ser letra muerta en la historia. Hoy Cristina se ganó un lugar en el corazón del pueblo argentino. Excelente. ¿Que no la quieren? Los que no la quieren, bueno, yo creo que tenemos que entender en algún momento que para ser una Argentina no tenemos que pisar al otro. Seamos amigos, seamos fraternos y sepamos que somos argentinos, y de que esta condena a Cristina, por más de que a algunos no les guste o que les genere cosas, está buscando vedar la participación de un gran sector de la población y muy puntualmente de los desposeídos de nuestra patria, que encontraron en su momento en Cristina una persona para la cual vehiculizar sus reclamos. Todo esto se trata de soberanía, una lucha de los argentinos desde los primeros tiempos. El 12 de agosto se conmemoró el Día de la Reconquista de Buenos Aires. En 1806, durante la primera invasión inglesa, tropas británicas ocuparon Buenos Aires y llegaron a rebautizar la ciudad, el territorio, como Nueva Arcardía. Pero desde la banda oriental, Santiago de Liniers organizó una fuerza de resistencia que avanzó hacia la ciudad. El 12 de agosto, con la participación decisiva de los propios habitantes de Buenos Aires, ¿se acuerdan el aceite que caía y que tiraban y demás? Y con las milicias, los invasores fueron derrotados y su comandante, William Bereford, se rindió. Por eso, aquel episodio quedó en nuestra historia como la Reconquista de Buenos Aires, historia que más de 2 siglos después vuelve a recordarnos que la soberanía nunca fue un regalo, siempre hubo que defenderla, y es el tema que hoy nos convoca fuertemente. Entonces, en el día de la Reconquista de Buenos Aires, bien vale rescatar una vieja canción rioplatense, interpretada por el Cuarteto Supay, con autoría de Osvaldo Pepe Soriano, Juan Carlos Gené, Oscar Cardoso Campo y Rubén Berna. Escuchemos al Cuarteto Supay. Estalló en el aire del mediodía, de ese 12 de agosto, la gritería. Hombres, mujeres y niños formaban los batallones. El pueblo en ese momento no respondió a sus patrones. 13 años tenía un muchacho, se llamaba Juan Manuel. Aquí empezaba su lucha contra el inglés. Otro mozo, Martín Güemes, el que después fue caudillo.
toma con su compañía un barco entero a los tiros, por 5 calles avanza el pueblo armado que busca libertad para su patria y cancha para su bravura. El ejército invisible que Alzaga preparó en las narices del Bedford y que al inglés dominó. Hace cantones y espera desde azoteas y ventanas para encerrar en 2 fuegos al ejército invasor. Cuando como cataratas irrumpieron en la plaza las columnas de Liniers, arrollando a los piratas, una multitud enorme, más de 3000 dice el parte, se agregó vociferando al ejército criollo. Se les cuelgan desarmados, armados con palos, piedras, cuchillos y hasta trinchetas. Corren en masa al asalto de la posición inglesa, muchos caen, otros avanzan, pero nadie pide tregua. La gente vuela como ángeles sobre la plaza mayor. El inglés está en derrota, el pueblo lo acorraló. Entre el estruendo de alas de ese pueblo angelical se vio un ángel femenino como un soldado pelear. Tucumana esa hembra, tucumanaza, se llamaba Manuela, Manuela Pedraza. El inglés ya no aguanta, nuestra es la cancha, ya se encierra en el fuerte para hacer matancha, y toda la muchedumbre rodea los muros, dispuesta a derribarlos por su futuro. Y el próximo sábado 15 de agosto se presenta en Lomas de Zamora, en Avenida del Trabajo 731, en la asociación La Conurbana, se presenta un libro, La historia de Mirta Genelli, entre arte, música y más, las memorias en palabra. Este libro de Luis Piccoli es una investigación. Luis Piccoli es un docente jubilado en este momento, tuvo una fuerte actividad gremial en SUTEBA y en distintos lugares de posición, siempre desde el punto de vista docente y siempre defendiendo los derechos humanos. Y es la historia de los detenidos desaparecidos durante la dictadura en Lomas de Zamora, docentes, particularmente de los docentes, de la persecución, quizá silenciosa, quizá ostensible, que hubo en las escuelas durante la dictadura y con la acción de la dictadura de persecución ideológica, de desaparición forzada a docentes en particular. Este libro se va a presentar, como les decía, mañana, sábado 15 de agosto a las 20 horas, y les vuelvo a repetir la dirección: Avenida del Trabajo 731, en la asociación La Conurbana. Una mirada sobre nuestro tiempo, una experiencia de lo humano. También se presentó hace unas horas un libro de Julián Axat, un libro titulado Notas para una restitución futura.
Este libro, Julián estuvo acompañado en la presentación de este libro por Alejandro Agostinelli, Margarita Martínez y Cristian Ferrer, y vamos a invitarlo a Julián porque nos interesa mucho todo lo que Julián escribe y hace. Es un abogado poeta, es una combinación bastante interesante que me gustaría que los oyentes de lo humano puedan compartir conmigo, compartir con ustedes la experiencia de charlar un poco con Julián y que nos cuente cómo fue, qué es su libro Notas para una restitución futura, y que fue presentado en la Fundación Medife hace unas horas, hoy viernes 14 de agosto. Ahí vamos con otros temas, estamos cargaditos de temas, pero la verdad es que los tengo medios desordenados porque calculaba que íbamos a poder hacerle una entrevista a Luis Piccoli, pero se nos complicó, así que la dejamos para otro momento y les contaba solamente eso que les mencioné sobre la presentación mañana, que aparte yo quería que Luis nos contara cómo se votó en el Consejo Deliberante de Loma de Zamora el Día del Docente Desaparecido, el 26 de junio, por el aniversario del nacimiento de Mirta Gerelli, esa docente desaparecida que motiva toda esa investigación que hace Luis en su libro. Bien, mientras tanto podemos encontrar que en nuestro país el fiscal Marijuán presentó una denuncia contra Malena Pichot por unas publicaciones en las redes sociales de Malena que verdaderamente no tienen la importancia tal como para hacer una investigación por un presunto delito de instigación a la violencia. Malena Pichot simplemente caracterizó con el nombre de una película insultando a ciertos personajes que van a estar, que salieron en un flyer de La Libertad Avanza, que van a estar en el mes de septiembre en una actividad, y ella los caracterizó con el nombre de una película que los degradaba un poco y que básicamente el problema es que en la película matan a todos los nazis y es un poco violenta la película, pero Malena no estaba instigando al odio a nadie, estaba simplemente describiendo de un modo que todos coincidimos a esos funcionarios, inclusive Peter Thiel, que va a estar en ese, estaba anunciado en ese flyer, y el fiscal Marijuán le metió una denuncia. ¿Saben quién es Marijuán? Marijuán es, si se lo acuerdan, el fiscal ese que era notero de la Nata, que andaba recorriendo la Patagonia para ver si encontraba containers llenos de dinero de Cristina, y que era notero de la Nata, inclusive pasaba el micrófono en mano, conectado directamente con el programa de la Nata, pasaba el informe de los containers que no encontraban. Bueno, espero que el fiscal Marijuán tome nota de que sabemos quién es él y las payasadas que hacía, y que en vez de perseguir a Malena Pichot, que hizo una publicación y que yo la rebanco a esa publicación, ¿por qué no se dedica a buscar ese abogadito del canal Carajo, del streaming Carajo, de libertario, militante, abogado y militante libertario, Sarubi, de apellido, Alejandro Sarubi, que directamente la semana pasada, en uno de sus programas al aire, y no una publicación de redes, simplemente un flyer como Malena, en un programa alertaba, contaba que su idea era
directamente hacer un campo de concentración en el conurbano bonaerense y matar a todos los bonaerenses que no tengan comportación de cara. Entonces, ahí sí estaba cometiendo un delito, presumiblemente un delito y seguramente probable, podría probar el fiscal Marijuán ese delito. Así que, por lo pronto, lo único que les tiramos ahora es que yo a Malena Pichot la rebanco, aunque yo no soy ni mujer ni joven y seguramente ni tan progre como Malena Pichot podría decidir como para aceptar mi banque, pero la rebanco. El 6 y el 9 de agosto de 1945, hace 81 años, la humanidad conoció hasta dónde podía llegar su capacidad de destrucción. Aquellos horrores, juntos con el Holocausto y las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, impulsaron la creación de las Naciones Unidas. Y pocos años después, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El mundo comprendió que nunca más podía naturalizar la barbarie ni dejar la paz librada a la lógica de la fuerza. Sin embargo, 81 años después, vemos con preocupación cómo se deteriora el derecho internacional. Se bombardean pueblos, se incumplen resoluciones de las Naciones Unidas, se relativizan los derechos humanos según quien sea la víctima, y vuelve a instalarse la idea de que la guerra puede resolver los conflictos. Desde el humanismo reafirmamos nuestro compromiso con la paz mundial y con el desarme nuclear. Y aprovechamos en esta fecha para contarles que ya comenzó a organizarse la Cuarta Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, una iniciativa que volverá a recorrer el planeta llevando un mensaje de reconciliación, desarme y futuro compartido. En el próximo programa les vamos a contar de qué se trata y cómo pueden sumarse a esto. Una mirada sobre nuestro tiempo. Una experiencia de lo humano. Una madre camina a la plaza. Y se nos terminó el programa, un programa con fuerte presencia de nuestro compromiso con la defensa de nuestra soberanía, la seguridad jurídica de nuestro pueblo y el repudio a la represión. Estuvimos charlando sobre el libro La ciudad flagelada, que va a presentar mañana Luis Piccoli en Lomas de Zamora. Sostenemos el reclamo por la libertad de Cristina y lo hicimos en la voz de un pibe en las redes frente a la proscripción, porque es inocente Cristina. También levantamos la voz para exigir la libertad de Milagro Salas y de Julio Devido, como cada programa. Conectemos entonces con los mejores sentimientos y elevemos un pedido de bienestar para nuestro pueblo y para el pueblo colombiano, que también la está pasando mal porque la naturaleza les ha jugado a ellos también una mala pasada, como a Venezuela hace unos días. Por la memoria, la verdad y la justicia, con la coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, y con la voluntad de tratar a los demás como queremos ser tratados, porque todavía hay mucho para hacer, mucho por decir y mucho por transformar. Con tu revolución de Juan Rosasco en banda,
que es el tema que estamos escuchando. Nos despedimos hasta la semana que viene. Le agradecemos a Ariel García, como siempre, por la edición, la paciencia y la operación técnica, y a toda la 530 en su conjunto por albergarnos. Y también, por supuesto, a las madres de Plaza de Mayo, como siempre. Hasta la semana que viene, les mando un afectuoso abrazo. Llega otoño y desprenden sus hojas, pero el árbol no olvida que es árbol. Yo guardo en mi memoria cada rastro, cada palabra. Me vengo de lejos y acá me quedo. Este es mi lugar, acá tengo el corazón. Me entrego, me inmolo, la plaza no puede esperar, tampoco la revolución. Tu revolución, pañuelos blancos lloverán y Dios cantará la canción junto a todas ustedes. Este es mi lugar, acá tengo el corazón. Me entrego, me inmolo, la plaza no quiere esperar, la plaza no puede esperar, tampoco la revolución. Tu revolución. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. ¿Apostar la plata de tus viejos